Para este episodio tenemos como invitado a Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía USFQ, editor de la revista Coyuntura y profesor de la Escuela de Economía. Él nos conversará acerca de sus perspectivas sobre el contexto macroeconómico venidero con este nuevo gobierno en el Ecuador. Bienvenido, Pablito. Qué gusto poder tenerlo aquí de nuevo. No, un gran gusto, María Emilia, poder conversar contigo y con la gente que nos va a escuchar. Y creo que el tema es bueno. Y yo quizás, en vez de ponerle la palabra perspectivas, le pondría la palabra desafíos, digamos, del nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué va a poder hacer? ¿Qué no va a poder hacer? Creo que ese es el tema que por ahora nos tiene preocupados e interesados, digamos, ¿no? Así es, tiene toda la razón. Y en ese sentido, pues le pregunto, ¿cuál cree que es la agenda para estos próximos 4 años? ¿Qué cree que es lo más urgente a atenderse? ¿Qué problemas debe enfrentar el nuevo gobierno? Cuéntame un poco. Mira, yo creo que el principal, evidentemente, es el tema de la pandemia, ¿no? Ujú, Estamos todavía con olas, no sé si es la tercera o la cuarta, pero seguimos con olas de pandemia, ujú. lo cual quiere decir que todavía por un rato, buen rato, tenemos que hacer restricciones inteligentes, porque algunas de las que nos ponen no parecen muy inteligentes. Eh, Tenemos que seguir teniendo a la disposición de la gente pruebas de COVID para que la gente pueda saber si está contagiada o no, tener equipados los centros de salud, los hospitales para que la gente pueda atenderse. Y al mismo tiempo, el gobierno va a tener que enfrentar el tema de la vacunación, ¿no? Eh, Entiendo, no estoy muy seguro, pero entiendo que en este gobierno vamos a llegar alrededor de 1 millón de vacunas, poco más, poco menos, y Guillermo Lazo ha anunciado 9 millones de vacunas en 3 meses. Entonces la diferencia es brutal, ¿no? De 1 millón en 3 meses a 9 millones en los siguientes 3 meses. Es un gran desafío, pero el desafío es primero comprar las vacunas, ¿no? Que yo tengo la impresión de que el Ecuador va a tener apoyo internacional para conseguir esas vacunas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta algo que tú y yo conversábamos antes, que en países como los Estados Unidos incluso están desperdiciándose las vacunas. Entonces yo creo que el Ecuador puede conseguir, pero no es fácil. Bien. Y luego hay que organizar la distribución y la vacunación, que tampoco es fácil, ¿no? Entonces el gobierno tiene que tener, es más, ayer hablaba con unos amigos que me decían, mira, el ministro de Salud, y tienen toda la razón, el ministro de Salud no debería ser un médico, debería ser un gerente, un administrador, un organizador, es decir, alguien que pueda organizar el proceso de vacunación, ¿no? Y los médicos no necesariamente tienen el expertise de organizadores, ¿no? Ujú. Sino de otros talentos, obviamente, médicos. Entonces, el primer tema, te digo, a mí me parece fundamental atacar la pandemia. Mientras no ataquemos eso, vamos a seguir con el tema de que a ratos nos encerramos, a ratos salimos, a ratos volvemos, y la economía no puede moverse en esas condiciones, ¿no? Entonces, ese me parece el primer gran desafío, que es la pandemia, ¿no? Ujú. Y creo que suena razonable, ¿no, Marimilia, que sea el primer desafío? ¿Y usted cree que ahora que hay una nueva oportunidad para el Ecuador definitivamente, hay alguna posibilidad de que se privatice todo este proceso, que finalmente es otra alternativa bastante favorable para agilizar todo esto? Mira, yo no utilizaría la palabra privatización, porque privatizar daría la impresión, y está muy bien la palabra, sino que digo, daría la impresión de que los privados pueden conseguir las vacunas directamente. Y da la impresión que no por el Ecuador, sino por la manera en que se ha dado a nivel mundial la vacunación, en todas partes los laboratorios han dicho hay que pasar por el gobierno. Ujú. Entonces, quien tiene que comprar y todo eso es el gobierno. Y el gobierno organizar, eso sí, con los privados, la vacunación. Mira, nosotros en la revista Coyuntura, con Luis Espinosa Godet, hace ya 2 meses debe ser, en el número 100 de Coyuntura, eh, justamente planteamos cifras y reflexiones de por qué la vacunación debería incluir al sector privado, ¿no? Sí. Hacíamos algunos cálculos, algunos números para ayudar en la reflexión. Mira, hay creo que 4.000 farmacias en el Ecuador que pueden participar. Hacíamos algunos números de que si tú coges las 100 más grandes o las 500 más grandes empresas del Ecuador y cada una vacuna a sus empleados, a sus familiares y a gente de la comunidad, digamos, Ya hay las empresas pueden perfectamente hacerlo, ¿no? Es más, como me decía un amigo empresario, mira, nosotros nos obligan por ley, a partir de un cierto tamaño, a tener centros de salud en las empresas.
que se utilizan bastante poco. Entonces ya tenemos los centros de salud, ya tenemos una organización para poder vacunar, como te digo, a la gente de alrededor de la empresa, digamos, no, no solo de la empresa, sino alrededor. Entonces, si tú usas las farmacias, si tú usas las empresas, no, centros de salud, compañías de seguros, etcétera, puedes tener una gran cobertura, pero hoy también el gobierno hacer lo suyo, ¿no? El gobierno lo que tiene que hacer es encargarse de la gente más vulnerable para asegurarse que los más vulnerables tienen un acceso importante. Y el Estado tiene que encargarse de eso, ¿no? Porque puede ser que la gente diga, pero si se vacunan alrededor de las 500 empresas más grandes del país, hay una gente que está aislada, gente pobre que no se va a vacunar. Sí, por eso el Estado tiene que encargarse de la gente más vulnerable y más difícil de llegar en ciertos casos, ¿no? Entonces yo creo que la participación privada es absolutamente fundamental. Si no, yo desgraciadamente estoy convencido que si no lo hacemos de esa manera va a ser un desastre el proceso de vacunación. Y vimos bastante, ¿no? Que en redes sociales como Twitter, por ejemplo, hubo bastante simpatización en cuanto a la nueva llegada de este gobierno, de repente con presidentes como el de Chile, por ahí también el de Estados Unidos. ¿Cuál cree que es la agenda macroeconómica en cuanto a relaciones comerciales, Mira, a relaciones? ver, mira, como te decía, el primer tema es la pandemia. El segundo tema fundamental me parece a mí que es la confianza. Esa confianza que de hecho ha habido en estos primeros días del gobierno, ¿no? La gente, uff, se ha sentido aliviada, la gente ha dicho, bueno, ahora sí podemos hacer cosas, No, y vamos a pasar 4 años mejores, etcétera. eso ya tiene cifras, con el riesgo país que bajó como... Sí, claro, 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 y se ve en la actitud de la gente todos los días, pero eso tiene que concretarse, ¿no? O sea, las emociones también pueden ser pasajeras, ¿no? Y entonces creo que tiene que ir haciendo cosas que generen confianza, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas? Yo diría que así un poco hablando en desorden, porque todas son importantes, yo creo que un tema muy importante es lo que tú señalabas, la apertura al mundo, ¿no? Eso para el Ecuador es fundamental. Cualquier país pequeño se desarrolla aprovechando las oportunidades del mundo, ¿no? Y entonces ahí tenemos el tema de bajar aranceles, el tema de eliminar el ISD, que ya lo ha anunciado Guillermo Lasso, que va a ir. Ahora él ha dicho, voy a eliminar gradualmente. Hay gente que piensa que tiene que ser de una sola la eliminación, otros piensan que tiene que ser gradual, pero bueno, en todo caso, habrá opiniones y opiniones, pero en todo caso tiene que irse eliminando el ISD, de una o lentamente, pero se tiene que eliminar, ¿no? Yo creo que es mejor la eliminación de una, pero no estoy hablando de mi opinión, sino de lo que el país necesita. Hay que eliminar el ISD. Y la tercera cosa es continuar la negociación de tratados, por ejemplo, con el Tratado de Comercio con los Estados Unidos. Eso es muy, muy importante. Este gobierno ha ido dando pasos y está muy bien, ¿no? La negociación con la Alianza del Pacífico es muy importante y luego vendrán otros, pero hay que poner prioridades. Yo diría que la prioridad es Estados Unidos y luego Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, ese tema de las relaciones externas es muy, muy importante. El otro tema que de cierta manera está ligado, por tratarse de un tema internacional, es el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Ah, Eh, eso ya estaba en prácticamente cerrado, ¿verdad? bueno, está cerrado, de hecho, desde el año pasado, Ujú. pero este gobierno va a renegociar ese acuerdo, porque, por ejemplo, está previsto que en el mes de septiembre tiene que subir el IVA, ¿no? En el acuerdo. Entonces el gobierno, estoy seguro, no va a subir el IVA, y entonces tiene que renegociar ese acuerdo, ¿no? En teoría tiene que hacerlo hasta septiembre, pero quizás el gobierno diga, vea, empujemos la negociación a diciembre o al año siguiente, pero en todo caso tiene que haber una negociación. Ujú. Y yo estoy convencido que el Ecuador tiene un apoyo internacional, en particular de los Estados Unidos, que va a ser, que digamos así, los Estados Unidos le va a presionar al Fondo Monetario a que renegocie con el Ecuador. Le va a decir, vea, déjese de cosas, no complique demasiado la vida, apóyele al Ecuador, ¿no? Yo no podría preguntarse, bueno, ¿y por qué los Estados Unidos va a querer apoyarle al Ecuador? De hecho, ya lo hizo el año pasado, en la negociación con el Fondo Monetario, en la negociación de los bonos internacionales, en fin. Y uno se hace la pregunta, ¿y por qué los Estados Unidos le apoya al Ecuador o le apoyaría al Ecuador más? Una razón muy sencilla.
el gobierno de Lenin cambió la línea internacional del gobierno de Correa. Correa estaba metido con Venezuela, con todos los países del socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. Y Lenin más bien dijo, no, yo me voy a enfocar hacia Europa, hacia Estados Unidos, las relaciones con los países occidentales, digamos así. Eh, Bueno, y eso, ¿cómo? y ahora se nota la diferencia aún más, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, ya te digo, yo creo que ese cambio de actitud del Ecuador de enfoque fue muy importante para que nos abran puertas de apoyo a nivel internacional y eso yo creo que va a continuar. Y más aún el hecho que Lazo le haya ganado al candidato correísta del socialismo del siglo XXI, con más razón a nivel internacional van a decir, wow, qué bueno, el Así Ecuador es, no solo que cambió de línea, sino que ahora la gente ha elegido un presidente de otra línea, ¿no? No de la línea correísta. Y eso yo creo que le va a dar apoyo al Ecuador a nivel internacional. Es una muy buena cosa. Entonces, por eso te digo, yo creo que un segundo tema es la renegociación con el Fondo Monetario y yo creo razonablemente que se va a dar, ¿no? Entonces, solo para empezar, luego podemos hablar de otras cosas, pero solo para empezar, si es que el gobierno logra digamos, caminar en generar confianza en las relaciones internacionales. Genera confianza de que se va a renegociar, pero se va a mantener el acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual nos va a dar financiamiento para el año 2021, 2022 al menos. Entonces yo creo que ahí son dos elementos que van a generar mucha confianza, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ahí para empezar son dos cosas que me parecen bien importantes en este segundo tema que yo les llamo la confianza, ¿no? Como te digo, el primero es pandemia, el segundo es confianza. Temas estructurales, ya más como internos, por ejemplo, Lazo ha mencionado un montón que va a subir el sueldo básico a $500, que va a bajar impuestos, pero esto es un poco contradictorio con lo del FMI. Esos temas ya más internos, quizá en cuanto a la burocracia bastante grandecita que tenemos, en cuanto a Sí. esos temas, ¿cómo cree que se los debería tratar y cuáles ya han sido como los augurios? Sí, esos son ese es otro tema muy importante, que como tú dices ya tiene que ver más con la parte interna, no la externa. Eh, Uno es el tema, yo te diría antes de ir al tema del gobierno que tú señalabas con toda razón, hay el tema del sistema financiero, que yo creo que la reacción positiva de la gente va a ser que la gente que tiene dinero guardado en el colchón bank famoso lo va a sacar y lo va a llevar a los bancos. Confianza. Hay gente que tiene dinero a 30 días plazo que estoy seguro lo va a alargar a 90 días, a un año por confianza. Creo que hay gente que tiene dinero afuera, ecuatorianos y extranjeros que van a traer su dinero al Ecuador, porque ahí hay un tema que no hemos mencionado en lo de la confianza y tal vez debía haber empezado por ahí, es que el gobierno de Lazo evidentemente ratifica la confianza de que se mantiene la dolarización. Ese es un tema clave. O sea, creo que nadie duda de que con Lazo la dolarización se mantiene. Así es. Ahora, creo que el gobierno debería dar el mensaje a los ecuatorianos, si pensamos un poco en marketing, digamos, decir a los ecuatorianos, vean, al menos en mis 4 años ya no hace falta conversar de la dolarización. Así es. La dolarización continúa, así que olvídese, no tiene que preocuparse, seguirá, no seguirá. No, no, no. Es un hecho que la dolarización sigue. Entonces yo creo que ese es un factor de confianza bien importante que va a hacer que haya más dinero en la economía ecuatoriana, con lo cual también las tasas de interés van a mejorar, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo el entorno del sistema financiero y los recursos monetarios en la economía es un tema muy, muy importante, Sí, ¿no? esa es una oportunidad, ¿no? Aprovechar definitivamente, y justamente con lo que usted dice, viendo el contexto de quién es Lazo y qué trayectoria tiene, ¿no? Me acuerdo de Así algún es. foro en el que usted estuvo presente, me acuerdo. Hablaban sobre la oportunidad de que el Ecuador se pueda convertir como una potencia financiera, ejemplo, Panamá, un Sí, sí, ejemplo, sí, ¿no? sí. Que bueno, aprovechando que claro, justamente existe el dólar. Exacto, absolutamente. Lo que tú planteas es muy importante. No creo que en poco tiempo el Ecuador pueda convertirse en un centro financiero, pero algún día tienes que empezar a caminar, digamos, ¿no? Hay que dar los primeros pasos y creo que en esa dirección vamos a ir caminando, pero sobre todo en el peor de los casos, digamos, así no nos convirtamos en un centro financiero, creo que el paso de la confianza, de que haya más dinero, de que haya más crédito, etcétera,
es Pero bien, bien importante, ¿no? exacto, es lo que dicen, ¿no? Suben las tasas de interés, hay más dólar en el en el aire, digamos, ¿no? Sí, Estamos sí, sí, viendo. absolutamente. Y los intereses deberían bajar, ¿no? Naturalmente, si hay más dinero y eso apoya también la economía, ¿no? Ahora, y el tema que es complicado, que es el que tú señalas, que es el tema del Estado en general, que es una reforma profunda del Estado ecuatoriano, ¿no? Hay que reducir burocracia, hay que reducir gastos inútiles que tiene el Estado. No hay nada más grave en una economía que tener gastos inútiles, Ujú. sean del Estado o sean privados. Lo que pasa es que los gastos privados cada uno los controla. Si yo tengo gastos inútiles, bueno, trato de controlarlos dentro de lo posible. En cambio, en el Estado no se controla. Entonces tiene que haber una decisión realmente del gobierno de decir, vamos a eliminar los gastos inútiles que hay en el Estado. Es muy importante. Son de bajísima productividad o yo diría incluso de nula o negativa productividad. O sea, el aporte que hacen ciertos gastos a la economía son absolutamente negativos, no sirven para nada. Lo que hacen es succionar recursos de la economía y no te aportan nada, ¿no? Por ejemplo, Entonces, tiene que haber una reforma muy importante por el lado del gasto y obviamente tiene que haber un enfoque por el lado de los ingresos. Es decir, qué ingresos van a sustentar ese Estado más pequeño, ¿no? pues, Hay que reflexionar sobre el IVA. Personalmente creo que no hay que subir el IVA, pero hay gente que cree que sí. Eh, el impuesto a la renta, yo creo que que hay que estudiarlo. Para mi gusto, el impuesto a la renta es demasiado alto, aunque hay gente que cree que es bajo, pero para mi gusto es demasiado alto, pero también tiene demasiadas exoneraciones y demasiadas ventajas. El impuesto a la renta debería ser algo muy sencillo que tú coges una tablita y aplicas y se acabó. Pero no es que tienes que mirar 10,000 leyes para ver si tienes la ventaja de tal cosa, la ventaja de tal otra y esto, aquello. No, debería ser una cosa con un impuesto más bajo, pero mucho más sencillo, ¿no? Entonces, el impuesto a la renta hay que reflexionar sobre el tema de los subsidios, ¿no? El subsidio a los combustibles. Me imagino que el gobierno no ha hablado del tema, pero me imagino que continuará con la misma política del gobierno anterior, que es esto de ir ajustando a los precios de los combustibles poco a poco. Por ejemplo, el diésel ha subido de 1 a 1,45 y nadie, como ha sido poco a poco, cada mes nadie ha hecho lío por ese tema, ¿no? Entonces me imagino que continuará con eso, ¿no? yo creo, Pablito, que es todavía una herida abierta, ¿no? No ha pasado mucho Sí, desde sí, octubre. no se ha hablado del tema y obviamente no es un tema, no es un tema para campaña política, ¿no? Pero Exacto. bueno, ahora ya el gobierno ya es gobierno, o sea, ya mismo es gobierno y va a tener que enfrentar ese tema. Yo me imagino, como te digo, que mantendrá el esquema este del gobierno actual. Entonces, bueno, hay todo un tema del gobierno y bueno, tú que eres guayaquileña, hay un tema que se plantea poco en Quito, pero se plantea mucho en otros lugares, que es la descentralización, ¿no? Es decir, qué poder les das a las provincias y a los municipios, etcétera, para que no esté tan centralizado el poder en Quito. Entonces, ese también es un tema de reflexión. O sea, hay varios temas de reflexión bien importantes, ¿no? Luego, otro tema que está ahí en el aire y que se va a tener que enfrentar de alguna manera es la reforma laboral, ¿no? El mercado laboral en el Ecuador es un mercado complicado, ¿no? Cualquier persona que se pone un negocio en el Ecuador, y no hablo de negocios grandes, hablo desde el negocio chiquito, y dice voy a contratar a alguien, uno dice, "Chuta, ¿contrataré o no contrataré? Qué complicado que es contratar, qué costoso que es. Y si luego la persona no me funciona y tengo que despedirle, qué costoso es despedir. Es decir, el Sí, esquema es debería demasiado. buscarse eso, ¿no? Debería ¿Cómo? buscarse generar empleo, por supuesto. Y es todo lo contrario. Exactamente, exacto. Lo que tú dices, debería haber un sistema laboral que sobre todo permita crear empleos, Ujú. ¿no? Eh, y no se trata de la idea de proteger los empleos, sino la idea de crear empleos, ¿no? Ahora, dentro de la creación de empleos, hay gente que hace mal su trabajo y va a ser despedida, sí, por supuesto. Porque así es Obviamente, la así es la vida. vida, ¿no? Eh, pero ninguna empresa contrata gente para despedir gente. O sea, nadie dice, yo voy a contratar a alguien para después darme el gusto de despedirle. Nadie hace eso, ¿no? Entonces,
hay que entender esa lógica de la economía. Entonces tiene que ser una reforma laboral, y yo le llamo de sentido común. Es decir, no es una cosa de locos, no son cambios increíbles, son cambios que estoy seguro que a todo el mundo le parecerían sensatos, ¿no? Entonces hay la reforma laboral y luego otro tema que está en el aire y que también se ha hablado muy poco, y la verdad es que es un tema complicado, y yo no le veo al gobierno enfrentando ese tema en el año 2021. Quizás sea un tema para el 2022 o 2023, pero hay que enfrentarlo, ¿no? Que es el tema del sistema de jubilación, ¿no? Del sistema de jubilación del IES, ¿Y por qué no que es cree un sistema. que se lo enfrentaría pronto? ¿Cómo? ¿Por qué no cree que se lo enfrentaría pronto? Mira, es un tema complicado, tienes que hacer cambios grandes. O sea, si tú me dices, hay que enfrentarlo ya, yo te digo sí. Si ahora yo trato de imaginarme desde el punto de vista del gobierno, yo digo, a ver, tengo que llegar, tengo que enfrentar la pandemia, tengo que hacer la reforma del Estado, de los tributos que hemos hablado, tengo que enfrentar la apertura al mundo, seguir negociaciones, etcétera. Todo eso requiere de acuerdos políticos. Tal vez tenga que hacer la reforma laboral. Todo eso requiere de acuerdos políticos que no son fáciles. O sea, hay que pensar que estas cosas, unas cosas no necesitan leyes, otras cosas sí necesitan. Y el apoyo de la Entonces gente. necesito algunos acuerdos políticos y no puedo hacer todo al mismo tiempo. Yo sé que hay gente que va a decir, no, sí se puede hacer todo al mismo tiempo. Bueno, hay gente que piensa eso, está muy bien. Yo trato de ser realista de cómo funciona el mundo y entonces me parece que a pesar de que es tan importante y hay que hacerlo, no sé si es un tema del primer año de gobierno, ¿no? Idealmente sí, pero yo no estoy hablando del mundo ideal, estoy hablando del mundo real, cómo funciona el mundo, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay colegas míos que van a decir, ¿y por qué dices eso, Pablo Lucio? ¿Por qué dices que no, el gobierno no tiene que atacar eso inmediatamente? Digo, sí hay que atacarlo, pero no estoy seguro que en el mundo real se vaya a atacar ese tema. Pero bueno, en todo caso, sea como sea, es un tema bien importante del país, que es reformar el sistema de jubilaciones, que es un sistema quebrado, ¿no? Eh, y ahí, María Emilia, va a haber una discusión entre unos y otros de un tema bien importante que es si es que el gobierno aplica una política de shock o el gobierno aplica una política gradualista. Es decir, va haciendo las cosas poco a poco o se lanza de una a hacer 10 cosas importantes que hay que hacer, ¿no? Eso ya será decisión del gobierno. Eh, Hay gente que dice, mira, el mejor ejemplo de que hay que ir a una política de shock es lo que pasó en Argentina, ¿no? Con Mauricio Macri, que justamente por no aplicar una política drástica se fue diluyendo poco a poco, ¿no? En el gradualismo y al final acabó muy mal. Sí, es cierto. Hay otra gente que dice, pero bueno, pero no hay manera de hacer las cosas de una, no funciona. En fin, ese es un tema de discusión que no es el tema de hoy, digamos, pero es un tema que va a ser bastante importante. Pero en todo caso, hay una agenda que acabamos de conversar, que creo que es la agenda más o menos de las cosas importantes que tiene que hacer el gobierno. Y luego, obviamente, dentro de eso, no hay ninguna duda, tiene que ocuparse de la gente más pobre, de la gente más vulnerable. Como te decía, en el caso de la pandemia, tiene que atender el gobierno a la gente más vulnerable. Hay un problema de desnutrición grave de los niños en el Ecuador, hay que atacarlo. Hay un problema de que los niños con menos recursos en este sistema de educación virtual tienen peor, están en una peor situación que los demás. Si ya tenían una mala situación, ahora todavía peor, porque no tienen computadora, no tienen internet, no tienen cosas, entonces están peor todavía. Entonces ese es un tema que hay que atacar. Es decir, es obvio que dentro de esto hay un tema de enfocarse también a la gente más vulnerable, que es tremendamente importante, ¿no? Así que yo creo que en estos 25 minutos que hemos conversado, creo que esa es un poco la agenda razonable que tiene el gobierno por delante, ¿no? Y ahora, bueno, ahora que conversamos, ajá, bueno, nos damos cuenta que obviamente hay que atacar un montón de áreas, por así decirlo, ¿no? En cuanto a la educación, en cuanto a lo social, en cuanto a lo macroeconómico, internacional, etcétera. Como última pregunta, ¿usted cree que Lazo tiene un equipo para eso? ¿Que habrá un equipo para eso preparado? Si dentro de los políticos en el Ecuador tú te haces la pregunta, ¿quién se ha preparado? Pues probablemente el único que se ha preparado seriamente es Lazo, ¿no?
Ujú. Él desde hace 10 o 15 años tiene esta fundación, como es de Ecuador Libre, creo que es, Vale. ¿no? Ujú. Donde ha ido preparando gente, donde han ido estudiando los temas. No es que a última hora dicen, bueno, ahora como gané, entonces vamos a ver qué hacemos, ¿no? Tiene, tiene preparadas las cosas, debe tener pensado un equipo de gente también. Nunca es fácil, así te hayas preparado, nunca es fácil, Ujú. pero digamos, si alguien se ha preparado para esto es Guillermo Lazo, ¿no? Entonces creo que las probabilidades de él son mayores que las de otros, y uno de los temas difíciles es que él va a tener que encontrar los espacios de negociación política, que eso siempre existe. Hay gente que cree que eso no existe, que uno hace lo que quiere. No, no es así. Hay espacios de negociación política con la sociedad, en fin. Claro. Pero bueno, ese es un gran desafío también, ¿no? Es un gran desafío. Pero bueno, yo creo que todos tenemos la confianza de que iremos caminando mucho mejor estos 4 años en el Ecuador, ¿no? Sí, no, totalmente. Es un grito esperanzador gigante y es una nueva oportunidad gigante para el país. Así es. Pero Listo, bueno, muchas gracias, Marimilia. Un gran gusto haber conversado contigo gracias y con la por el gente que espacio. nos, y un abrazo a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias, Pablito, por este espacio y por compartirnos sus opiniones. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.